Hola a todos de nuevo, espero que estén muy bien. Hoy continuaremos con el curso de geometría y veremos ángulos inscritos que subtienden un diámetro. Bien, ya había olvidado mencionar lo que era un diámetro. El diámetro será una recta que pasa por el centro de una circunferencia o una semicircunferencia, ¿sí? En este caso tenemos una semicircunferencia y vemos que desde el centro a cualquier punto de esta semicircunferencia sabemos que la medida es r, el radio, y hacia este punto también sería r, por lo que el diámetro mediría 2 veces r. Bien, y algo bastante interesante es que si nosotros tenemos un ángulo inscrito que subtiende un diámetro, tal y como este ángulo que tenemos acá, formado por estas dos rectas azules, sabremos de inmediato que ese ángulo debe medir 90 grados. Siempre y cuando ese ángulo subtienda el diámetro, medirá 90 grados. Por lo tanto, vemos acá que alfa y beta medirían 90 grados. Bien, y ahora continuaremos con otra herramienta que nos será muy útil. Bien, si tenemos segmentos tangentes a una circunferencia con un extremo en común, como son los segmentos en negro. Bien, si el segmento que empieza del punto A y termina en el punto B mide A, y el segmento que empieza en el punto C y termina también en el punto B mide B, esos segmentos tendrán que ser iguales, ya que son segmentos tangentes a una circunferencia y tienen un extremo en común. Bien, de esta manera tendríamos que el segmento de A a B es igual que el segmento de C a B. Dicho de otra manera, lo que mide A mediría lo mismo que mide B. A igual a B. Bien, y algo que también aprenderemos es que todo segmento tangente a una circunferencia es perpendicular a su radio. Lo que quiere decir esto es que si acá tenemos un punto O, este segmento de recta del punto O a C debe ser perpendicular a este segmento tangente a la circunferencia. Por lo tanto, tendríamos que OC es perpendicular. Esto significa, este símbolo significa perpendicularidad. Entonces tendríamos que ese segmento OC sería perpendicular al segmento de recta CB, ¿sí? Es lo mismo que vemos de este lado. El segmento de O a A es perpendicular al segmento de A a B. Dicho de otra manera, vemos que R1, la línea R1 es perpendicular a la línea A, si la llamamos a esa línea negra, línea A, y lo escribiríamos de esta manera, y la línea R2 sería perpendicular a la línea B. Bien, en los videos anteriores vimos que la longitud de arco la podíamos encontrar multiplicando el ángulo por el radio, ¿sí? Longitud de arco era este segmento y lo podíamos encontrar multiplicando el ángulo por r, ¿sí? Bien, ahora veremos el sector circular. Bien, y el sector circular ya no solo constaría de la longitud de arco, sino también de los radios, ¿sí? Vemos que todo esto sería el sector circular. Bien, y para encontrar su área, podemos ver que tendríamos que dividir ese ángulo, el ángulo que encierre, dividido 360 grados y multiplicarlo por pi y r al cuadrado. Bien, y vemos que cuando ese ángulo alfa sea igual a 360 grados, se eliminarían y nos quedaría pi r cuadrado, que es el área de un círculo, o lo que es lo mismo, el área que encierra una circunferencia. Bien, el perímetro del sector circular sería el contorno, como habíamos dicho antes. Bien, entonces lo que tendríamos que hacer sería sumar la longitud de arco más 2 veces el radio, como podemos ver acá, S, que sería esta parte de acá, más
2 veces r, ¿sí? Ya sabemos que esta longitud de arco mediría alfa r, entonces sustituimos y el perímetro del sector circular sería igual a alfa r más 2r. Bien, y ahora veremos el polígono. El polígono es una figura plana limitada por 3 o más lados. Podríamos decir entonces que dentro de los polígonos están los triángulos, los rectángulos y lo que ya hemos visto. Pero ahora vamos a ver polígonos con más lados. Vemos acá, por ejemplo, un polígono irregular. Este tiene 8 lados y ese también, ¿verdad? Pero el polígono regular tiene una característica que todos sus lados tienen la misma longitud y todos sus ángulos también son iguales. Bien, nos vamos a encargar ahora de ver polígonos regulares. Acá he dibujado un octágono. Esta figura tiene 8 lados. Y algo importante es saber dónde está el centro del polígono y cuál es el radio de un polígono, ¿sí? Bien, como ya hemos visto la circunferencia, el centro del polígono va a ser el lugar en donde se pueda hacer una circunferencia, se pueda ya sea circunscribir o inscribir una circunferencia, ¿sí? De tal forma que quede simétrica, ¿sí? Bien, y cada una de estas líneas azules vamos a llamarle radio, ¿sí? Que va a ser un segmento que viene desde el centro a cualquier vértice y va a cualquier vértice del polígono, ¿sí? Ahora voy a tratar de dibujar una circunferencia inscrita y voy a dibujar otra circunferencia en donde esté inscrito el polígono. Bien, y ahora vemos la circunferencia roja y vemos al polígono inscrito en esta circunferencia, ¿sí? Así sería, así más o menos es como se vería, hice lo mejor que pude al dibujarla. Y bueno, acá tenemos que el radio de la circunferencia también sería el segmento azul. Bien, y ahora, ahora he inscrito una circunferencia, esta más pequeña, ¿verdad? Que tendrá un radio R que también viene del centro del polígono, ¿sí? La circunferencia inscrita puede ir variando de tamaño y no tendrá que tocar, no tendrá que salirse del perímetro del polígono. Bien, y ahora he dibujado un octágono lo mejor que he podido. Y bueno, ahora vamos a darnos cuenta fácilmente que este polígono puede dividirse en varios triángulos isósceles. Como podemos ver, si este es un octágono, vemos que podemos dividirlo en 8 triángulos isósceles. Bien, y ahora veremos cómo podemos encontrar fácilmente el ángulo que se encuentra acá en cada uno de estos triángulos isósceles. Bien, y como podemos ver, cada uno de estos triángulos, si los juntamos todos, sumará 2 pi radianes o lo que es lo mismo 360 grados, ¿sí? Por lo tanto, para encontrar el valor de cada uno de esos ángulos tendríamos que dividir 2pi o 360 grados dentro del número de lados que hay acá. En este caso hay 8 y dividiremos 2pi dentro de 8 para encontrar cada uno el valor de estos ángulos. Bien, y así fácilmente tenemos 2pi dividido 8, nos quedaría pi cuartos, y entonces cada uno de estos ángulos mediría pi cuartos. Si fuera un hexágono, lo dividiríamos en 6, si fuera un pentágono dividiríamos 2pi dentro de 5 y así según el número de lados. Bien, y ahora para saber el perímetro de un polígono y el área de un polígono, lo único que tendríamos que hacer, que es bastante sencillo, sería que si sabemos la
longitud que mide cada uno de sus lados, tendríamos que el perímetro, ya que es el contorno, lo único que haríamos sería multiplicar eh, el valor de su lado por el número de sus lados. En este caso que tenemos un octavo, sería el perímetro igual a 8 veces, ¿sí? Si fuera un decágono, tendríamos que multiplicar ese n sería 10 y lo tendríamos que multiplicar por s. Bien, y para el área, fácilmente vemos que como cada uno de estos triángulos es un triángulo isósceles, tendríamos que encontrar el área de uno de esos triángulos isósceles y luego multiplicarlo por el número de sus lados. En este caso, que es un octágono, lo multiplicamos por 8. Si fuera un decágono, lo multiplicaríamos por 10 y si fuera un pentágono, lo multiplicaríamos por 5, ¿sí? Bien, ahora entraremos a la geometría en 3D y veremos el prisma. Bien, y el prisma será un sólido que consistirá en dos caras que son polígonos iguales, ¿sí? En este caso tenemos la cara que podemos llamar A aquí y la que estaría sobre el suelo, que sería la cara B. Acá tenemos otro prisma y si a esta cara le llamamos A esta otra cara le llamaríamos B. Veríamos que esos son polígonos y las caras restantes, que están estas de los lados, les llamaremos caras laterales y pueden ser polígonos o no, ¿sí? Cuando las caras laterales son perpendiculares a cada una de las bases, vamos a tener un prisma rectángulo, ¿sí? En este caso, si tenemos, por ejemplo, acá una sola altura h, tendríamos un polígono, un prisma rectángulo, y si tenemos dos alturas, tal y como en este caso, tenemos una altura 1 y una altura 2, que sería como si estuviera inclinado, tendríamos entonces un prisma que no es rectángulo, ¿sí? Bien, y veremos cómo encontrar el volumen y el área superficial de un prisma rectángulo. Lo único que tendríamos que hacer para encontrar el volumen sería encontrar el área de cualquiera de las bases del prisma. Por ejemplo, el área de la base A por la altura del prisma, ¿sí? Y para encontrar el área superficial tendríamos que sumar el área de todas sus caras, ¿sí? En este caso he puesto un prisma un poco sencillo, pero si fuera un prisma más complicado tendríamos que sumar todas las áreas que tenga ese prisma, ¿sí? Y bien, continuaremos con la geometría 3D en el siguiente video. Espero que les haya gustado. Denle un me gusta para apoyarme y para que pueda subir contenido pronto. Síganme en las redes sociales, en Facebook, Instagram. Les voy a dejar los links en la descripción. Y pueden ayudarme ahora en Patreon también para que pueda subir contenido más rápido. Cuídense y nos vemos hasta la próxima.